Hola, espero que estén muy bien. Esta es la primera vez que hago algo así en el canal. En este caso voy a jugar, digamos que en vivo, este videojuego Dead Space mejorado para Xbox Series X en este Smart TV Samsung Neo QLED QN90B. En este caso de 55 pulgadas, ya saben que tiene panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED. Ahora voy a proceder a apagar la luz. Voy a ir hablando y contando mi experiencia. Desde aquí ya se puede notar, como les decía, que la parte de rendimiento en escenas oscuras se percibe increíblemente bueno. Como mencioné en los settings que subí ayer acerca de este Smart TV, les mencionaba que en el modo juego lo que me gustaba era que la función de atenuación local cumplía un trabajo mucho mejor en comparación a otros modos de imagen. Y lo que también les quería decir es que sea cual sea el modo de imagen que utilicen, no es que eso vaya a mejorar el rendimiento en cuanto a manejo del movimiento, simplemente que cambie un poco la configuración gráfica. Vamos a dejarlo en FPS, que es para videojuegos de disparos en primera persona o en tercera persona. Ven que el HDR está encendido, que la frecuencia de actualización variable está encendida. Para quien no sepa, la frecuencia de actualización variable lo que hace es que el televisor pueda empatar de forma exacta los hercios con los frames por segundo del videojuego para evitar el problema que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing, y por tal razón mejorar notablemente la fluidez en general en este apartado gaming. Lo otro simplemente es que el ecualizador de negros debe estar en 0. Aquí ven que el Motion Plus del juego no se puede activar porque simplemente no es necesario, ya que la consola hace todo lo pertinente para mejorar el manejo del movimiento con la frecuencia de actualización variable. Y aquí en trazado de tonos HDR, HDR10+ para gaming prácticamente no hace cambios porque aún no hay videojuegos con HDR10+. La tecnología HDR de este videojuego es HDR10. Y el HDR juego, que es lo mismo que HGG o H Gaming Interest Group, realmente a veces al activarlo sí que mejora un poco el contraste en las partes principalmente que tienen zonas oscuras. Y acá en modo juego simplemente pueden dejarlo tal cual como viene de fábrica, aunque a mí lo que me gusta es incrementar un poco el color, casi hasta 35, y los valores de gama en 0 y detalle de la sombra lo pueden dejar en 2 o en 0, y configuración de espacio de color en nativo y el tono de color estándar. Pero si quieren una experiencia más fílmica lo pueden colocar en tibio 1 o en tibio 2, pero yo prefiero, y creo que la mayoría de personas prefieren, una temperatura de color estándar. Vamos entonces a darle en continuar. Por cierto, voy a dejar el idioma de las voces en inglés. Yo prefiero ver las películas y los videojuegos todo en su idioma original, que en este caso es el inglés, y con subtítulos. La dificultad media porque pues simplemente es la primera vez que juego algo como esto. Aquí me da la opción de ajustar el brillo de la pantalla. Voy a dejarlo tal cual. Vamos a iniciar partida. En este caso se puede observar mucho blooming, pero es un efecto de la cámara. Realmente en la vida real se ve así, no se nota prácticamente casi que nada de efecto blooming. Eso quiero aclararlo, ¿listo? Dice ponme a salvo, pero no sé cómo ponerme a salvo. Bueno, ese sí fue un gran susto. Disculpen que no sea el más experto, realmente yo no soy de jugar este tipo de juegos.
Pero pues quería variar, pero realmente sí me dio un buen susto ese alienígena atravesando esa puerta. No esperaba que lo fuera a hacer realmente. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, por fin un arma, o eso parece. Ah, bueno, ya. Oh, todo eso dura. Tuve que darle casi 7 disparos, bueno, salvo 1 o 2 que fallé, pero oh, duran bastante. Están viendo a un 100% novato jugar ese tipo de videojuegos. Quiero mencionarles algo. A través de la cámara a veces algunas letras de reflectores, como por ejemplo estas o estas, no se ven exactamente como se ven como las estoy viendo yo acá en algunas tomas, pero quiero decirles que se ven increíblemente bien. No hay problemas de que haya blooming alrededor de esas letras, ni tampoco existe ese problema en los subtítulos, ¿vale? Oh, este lo mataron. ¿Quién lo habrá matado? ¿Fui yo? ¡Oh! Muere. Oh, bueno, muy bien. Pero duró bastante, realmente tuve que darle muchos golpes, muchos golpes. Uno tiene que... Como les decía, las letras en la vida real se ven increíblemente bien. Aquí por efecto de la cámara a veces no se puede leer muy bien, para que tengan eso muy presente. Ok, o sea que los disparos en la cabeza no son efectivos como si lo son en las películas de zombies. Oh, hay otro. Oh. No puede ser. Primera muerte de probablemente tantas que vendrán. Pero voy por mi venganza, perro. No puede ser. Segunda muerte de muchas que vendrán, muy probablemente. Uy, pero están difíciles de matar. Y esta arma no parece como tan efectiva. Oh, por acá hay otro perro. Muere. Perro. ¡Ah! 2. No, imposible.
No puede ser. Bueno, hasta aquí quiero decirles que la experiencia me ha gustado del videojuego como tal, de la historia, pues se ve interesante, y la calidad gráfica del televisor en compenetración con esta consola y las gráficas mejoradas de este videojuego están increíblemente buenos. Este televisor rinde muy bien. En este tipo de videojuegos que tienen muchas partes oscuras no van a notar casi nada o prácticamente nada de efecto clouding, y el blooming que se puede llegar a percibir no es molesto y en la mayoría de los casos puede pasar como algo desapercibido. Voy a hacer el último intento a ver si puedo pasar esta zona, porque como les digo, soy increíblemente novato. Vamos a ver, último intento. Perro, muere, 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 muere. Bueno, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá viene el otro perro. ¡Ah! No, muere, 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 muere. ¡Ah! Ya viene otro. ¡Ah! Maldita. Así, 3. Muere. ¡Ah! Muere. Va. ¡Ah! No puede ser. No sé a qué le pegué, pero no sé qué le pegué, a alguna pipa de gas, y eso nos mató a los dos. Bueno, pues hasta aquí este video. Realmente trataré de jugar este mismo videojuego con los otros televisores que tengo para contarles mi experiencia con ellos. Y pues hasta ahora puedo decirles que en este televisor, por yo repito, es genial. Y listo, ya para finalizar, les pido disculpas por mi poca experiencia, porque soy muy novato en este tipo de videojuegos, pero espero que les haya gustado. Y no siendo más, denle click al botón like, eso me ayudaría mucho, y que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.